Los rusos continuaron con la moto por el Valle de Fuego. Las explosiones y los escombros de la guerra dificultaron el camino. Las caídas los agotaron, pero se levantaron sabiendo de los drones kamikazes. Hombres como ellos usaron motos para entrar en trincheras. Estos avances rápidos a veces dominaron las defensas ucranianas. En otros, terminaron con la muerte de decenas de hombres, cuya valentía fue superada por las granadas de los drones o por disparos de rifles en emboscadas. Pero nada fue tan absurdo como usar un auto blada para un asalto directo a una trinchera, algo que pondría a 4 osos contra un ucraniano. Un auto antiguo de la época soviética fue usado para asaltar una trinchera. Hace mucho tiempo, los soldados del Kremlin realizaban asaltos a las defensas ucranianas usando el método de ataques rápidos basados en vehículos poco convencionales en las guerras. No faltaban vehículos blindados, a pesar de que en 2024 más de 20.000 de esas máquinas rusas habían sido destruidas entre tanques, BMPs y BTRs. La estrategia del uso de motos, por ejemplo, fue utilizada en otras guerras para asaltos contra los enemigos. Ya en la Primera Guerra Mundial, los alemanes intentaron eso. Las pruebas con motocicletas como sustitutas de los caballos en cargas de caballería ocurrieron por diversos motivos. La producción en masa de las motos era mucho más fácil y rápida, lo que facilitaba su uso a gran escala. Además, ofrecían un impacto mayor durante las embestidas y, a diferencia de los caballos, no sentían miedo en medio del combate. Otro factor importante es que no tenían patas, lo que eliminaba el riesgo de fracturas que con frecuencia dejaban a los animales fuera de acción. Décadas más tarde, las motos volvieron en masa a los campos de guerra. Las motos rusas eran, obviamente, mucho más avanzadas y rápidas. Ayudaron en el desplazamiento de las tropas en el frente y también sirvieron para llevar combustible y municiones a los compañeros. Los registros, ya al inicio de la batalla de Bakhmut, mostraron cómo la Cuarta Brigada de la Guardia Nacional de Ucrania bombardeó uno de los puestos rusos. La destrucción arrasó la base del Kremlin. Los pocos sobrevivientes buscaron a sus compañeros. Al darse cuenta de que aún estaban bajo amenaza, recurrieron a una moto para poder escapar más rápido. Ese desplazamiento seguía siendo peligroso. Los drones estaban al acecho, esperando una simple parada para lanzar una granada sobre soldados completamente desprotegidos. Las esquirlas que no mataran al hombre podrían dañar la moto. Los rusos todavía se estaban adaptando al uso de vehículos menos convencionales en el frente. Los vehículos todoterreno AM-1 llevaban el lanzagranadas automático, 17 para poder llevar a los paracaidistas rusos a posiciones razonables para disparar las granadas contra los ucranianos. El lanzador automático tenía una cinta de 29 granadas, pero podía lanzar hasta 400 por minuto a una distancia segura de más de 1 kilómetro. Esa misma seguridad aplicaba para el misil antitanque guiado Fagot o 9K100. 11 Fagot era un misil antitanque guiado por cable. Después del disparo, el proyectil cortaba el aire, sujeto a un cable delgado. Mientras el tirador mantenía la mira fija en el objetivo, el sistema corregía la trayectoria en tiempo real, guiando el misil hasta el impacto con una precisión brutal. Cuando impactaba con la ojiva en tándem, destruía blindajes como si rasgara papel. Silencioso, letal y paciente, el Fagot transformaba una línea invisible en una sentencia de muerte. Los ucranianos también usaron esos trucos. Estos vehículos poco protegidos podían dejar a los soldados a una distancia de hasta 2 kilómetros de los objetivos, permitiendo emboscadas y el lanzamiento de misiles guiados contra la infantería o vehículos blindados. En un caso, un lanzagranadas automático 9 fue montado en una moto antigua y llevado al frente. Generalmente, esa arma se montaba en un trípode, pero de manera improvisada fue llevada cerca de los rusos. Dependiendo del tipo de munición,
Los soldados podían disparar a miles de metros y luego mover rápidamente el arma de más de 60 kilogramos lejos de la vista de la artillería rusa. Pero las motos cambiaron mucho el sistema de combate ruso. Usarlas en un asalto era totalmente diferente. Los soldados se prepararon con rifles y valentía, acelerando sus motos para un avance mortal contra los ucranianos. La artillería castigó intensamente a los ucranianos. Las explosiones en las trincheras fueron vistas desde lejos por los drones. Las cargas explosivas cayeron del cielo varias veces antes de que el pequeño escuadrón de muertos avanzara a campo abierto. Avanzaron ferozmente, haciendo ruido, pero mucho menos que bajo los BMPs blindados pesados, y aún así llegaron más rápido. Los ucranianos, sacudidos por la artillería, no vieron a los hombres entrando en las trincheras. En poco tiempo, los soldados de la 123ª Brigada de Fusileros Motorizados ya estaban rodeando a los ucranianos. La posición cayó bajo este ataque audaz. Los hombres de Kiev aún no comprendían bien cómo los rusos estaban atacando de esa manera. Sus drones acechaban las motos en movimiento, solo esperando que el terreno las hiciera más lentas. Para lanzar las granadas, esos soldados tuvieron que atravesar terrenos difíciles. Había todo tipo de escombros adelante, además de los agujeros causados por la artillería. En la desesperación de la huida, una caída fue fatal, dando tiempo para que el dron kamikaze acabara con otra vida más. Se necesitaba mucho valor para avanzar por el terreno, como lo hicieron dos rusos en Zaporilla. Ellos eran Aizan y Muslin. Lo que para muchos podía parecer un viaje por campos verdes, en realidad era un avance tenso, que muchas veces obligó a los hombres a tirarse al suelo. Las caídas agotaron a los soldados Aizan. El piloto vio cómo su amigo sentía cada vez más los impactos al caer al suelo con toda la carga que llevaba. Le quedaba a Muslin ayudar a levantar la moto. Ignorar el dolor era esencial para continuar, pero no servía de nada. Con el peso del equipo, los sacudones y el cansancio, Muslin caía al suelo de nuevo, pero estaba obligado a ponerse de pie. Era un asunto de supervivencia. El inicio de las explosiones de la artillería los puso aún más tensos, causando todavía más caídas. Cada vez era más difícil levantarse de nuevo. Pasaron por cementerios de vehículos. Empujaron la moto sintiendo el olor a muerte. El dron kamikaze vino hacia ellos. Para aprovechar la lentitud, la pareja corrió con dificultad y se agachó en el momento justo, dejando que el dron explotara al frente. En medio, cubiertos por el humo, levantaron la moto de nuevo. La adrenalina de la experiencia cercana a la muerte renovó sus fuerzas. Atravesaron el humo de nuevas explosiones como en una película de acción. La realidad los alcanzó un poco más adelante. Isan quitó el peso de la moto de encima de Busun. Estaban ansiosos por continuar el camino, oliendo a humo y con astillas, haciendo que el cuerpo sangrara. Ahora, la moto perdió su utilidad. Mientras los dos seguían cansados y el fuego aún los buscaba, Aizan, menos herido, fue adelante. No miró hacia atrás, el enfoque era avanzar. Solo escuchó más drones kamikazes acercándose. El operador ucraniano debía ser menos experimentado, o había alguien cuidando al ruso desde el cielo. El kamikaze explotó frente a él. Aizan sintió la presión, pero siguió sin tiempo para lamentar la desaparición de Muslin. En medio del humo, finalmente encontró un lugar para esconderse. Entró en la casa, pero no parecía segura. Se derrumbaría sobre él. En la primera explosión, caminó coqueando, buscando en el agujero, lanzó una granada al interior para asegurarse. Escuchó el silbido de algo cayendo hacia él.
Sin siquiera esperar a que el humo se disipara, saltó dentro del agujero. La explosión afuera llegó a sus oídos. Contuvo la respiración, medio sordo, pero finalmente pudo descansar. No hubo noticias de medallas ni de nuevas acciones de Aizan, aparte de un poste ruso. Dicen que con ese lanzamiento de granada logró matar a 11 ucranianos de una sola vez. Cerca de la frontera del Oblast de Zaporizhia, más precisamente en la aldea de Staromayorsk, al sur del Oblast de Donetsk. Un ataque motorizado del 393 Regimiento de Fusileros usó motocicletas para llegar rápidamente hasta la aldea. El peso de las motocicletas no activó las minas antitanque que rodeaban las defensas ucranianas. Los soldados entraron encontrando poca resistencia. La artillería de Kiev se enfocó en los tanques y BMPs que intentaron acercarse en conjunto. Las explosiones acabaron con algunos de ellos. El asalto continuó, con algunos soldados corriendo hacia las trincheras alrededor de Staromayorsk. Los combates feroces en esas áreas no fueron muy favorables para los ucranianos. El ataque fue ganando cada vez más fuerza. Los hombres lograron refugiarse en las casas destruidas. La artillería de Kiev intentó detenerlos, pero ya estaban demasiado dispersos. Las bombas cayeron sobre las casas, cubriendo con el manto de la muerte a algunos rusos. En otras áreas, fue la artillería rusa la que alcanzó a los ucranianos, quienes empezaron a retirarse de sus posiciones en la aldea. Los drones los persiguieron poco después, soltando explosivos en casas cuyos techos ya no podían impedir las amenazas que venían desde arriba. No muy lejos de ahí, en Robotin, los rusos intentaron nuevos ataques similares. La moto siguió por la carretera. Hasta pareció un paseo fácil para el ruso, como un camino divertido. La diversión terminó con un disparo de la 65ª Brigada Mecanizada. El soldado fue lanzado fuera de la carretera, cayó al suelo cuando el dron apareció para acabar con su sufrimiento. Otros dos de sus compañeros no lograron ser tan rápidos al dirigirse al asalto a Robotini. Su camino fue interrumpido por el dron que soltó las granadas. El único soldado sobreviviente se encontró en condiciones difíciles para seguir cumpliendo las órdenes. A poco más de 10 kilómetros de ahí, un escuadrón ruso se reunió con sus motos para hacer un asalto a Piotrino. El grupo se estaba organizando cuando el ataque de Reimars cayó sobre ellos. Esta vez no hubo sobrevivientes. Pero esos ataques contra grupos estáticos no eran suficientes. La movilidad de los rusos con las motos era alta. A uno de ellos se le ordenó ocupar una posición abandonada por los ucranianos en Volodymyrivka, no muy lejos de ahí. Él condujo bajo el bombardeo de municiones clúster temprano en la mañana. El sol aún no había salido cuando el hombre vio los puntos iluminados sobre él, explotando y trayendo sufrimiento. Los disparos vinieron uno tras otro. Aún así, el ruso continuó su camino herido. Con las pequeñas esferas de metal liberadas por la explosión, los ucranianos siguieron lanzando nuevas explosiones contra él. Pero el soldado bajó de la moto y corrió hacia las posiciones abandonadas, dejando atrás el vehículo. Cayó al suelo herido. Pero con la misión cumplida, ahora solo quedaba esperar sobrevivir a las heridas. Los ucranianos sabían que necesitaban adaptarse a esta nueva estrategia rusa. Las muertes rusas continuaron en la región de Donetsk. Los soldados del Kremlin ganaron cada vez más confianza con las historias de éxito en otras regiones. La emboscada del batallón K2 de Ucrania hizo que los dos se bajaran y se escondieran detrás del equipo ruso destruido. Se quedaron acostados, escuchando los disparos estallar a su alrededor. En medio de la situación tensa, se dieron cuenta de que había un dron observándolos justo arriba. Los dedos apretaron los gatillos disparando la munición contra el dron allá arriba. Extrañamente, cuando el cielo ya no parecía una amenaza, uno de los soldados sacó una granada para un lanzamiento desesperado, apuntó nerviosamente y la lanzó contra el blindado destruido. El explosivo estalló frente a ellos y desaparecieron por un instante en medio del humo. Aprovechando la situación, el dron allá arriba dejó caer una granada más potente cerca de ellos. Las explosiones aumentaron tanto que intentaron esconderse dentro del blindado.
Ya tenían poca esperanza de escapar una vez más con la moto. Un dron pesado de los ucranianos apareció con una mina antitanque. Cayó encima del blindado mientras el equipo aéreo se alejaba. La explosión fue tan fuerte que llenó el blindado de humo y fuego. Uno de los osos falleció en ese ataúd de metal. La pesadilla del otro continuó. Después de escabullirse hacia afuera, intentó quitarse la ropa, en llamas. El fuego lamió sus piernas, mientras la angustia y el dolor lo obligaban a seguir intentando deshacerse de la tela. Las fuerzas se le iban acabando mientras se arrastraba hacia el matorral, aún con el calor quemándole la piel, hasta que finalmente lo abandonaron por completo. Los rusos se arriesgaron varias veces, prepararon las motos para los asaltos. Muchos sonreían al enterarse de los buenos resultados anteriores y pensando en la emoción de cruzar los campos para poder acabar con los ucranianos. Sus batallones de motos enviaban una decena de vehículos hacia una trinchera, aprovechando lugares menos protegidos y vigilados por los ucranianos. Las motos eran eficientes en eso, ya que los rusos encontraron los sectores desprotegidos. En la extensa línea de combate, sus pilotos lograron entrar en las trincheras e iniciar un combate feroz contra los defensores. Más de una docena de hombres entrando en una trinchera, muchas veces defendida por 5 o 6 ucranianos, era una gran ventaja, especialmente cuando la sorpresa formaba parte de la estrategia. Las granadas abrieron el camino, seguidas por los rifles, disparando contra lo que sea que estuviera dentro de los agujeros. Los rusos siguieron disparando. No importaba si parte de las municiones solo levantaba polvo, era necesario disparar para darle superioridad de fuego al grupo y mantener el ímpetu del ataque. La trinchera era un lugar peligroso donde las granadas volaban para intentar eliminar los riesgos que los esperaban en las esquinas. Las AKs fueron levantadas para disparar sobre quien pudiera estar en las curvas de las zanjas. Los rifles aparecieron para finalizar la progresión, doblando la esquina. Una pareja de rusos siguió para hacer el reconocimiento y encontrar una nueva zona de combate. Sus motos siguieron por una carretera tranquila, observada por el dron que los vigiló todo el camino. Se detuvieron para retirar las minas de la carretera y liberar el avance de los blindados. Un poco más adelante, un soldado ucraniano solitario se movió en la casa donde estaba escondido. Los rusos no lo vieron, estaban ocupados con las minas. Uno de ellos pensó que ya había terminado el trabajo, el otro estaba manipulando el último explosivo cuando los disparos del ucraniano atravesaron su cuerpo. El segundo cayó poco después. Intentó esconderse detrás de la moto escuchando los disparos salir de las ventanas buscando su vida. El ucraniano se reposicionó intentando mantener el fuego de supresión. Él ganó tiempo para que el dron kamikaze llegara y terminara la misión rusa. Un escuadrón de 8 motos intentó un ataque en Siversk, al norte de Bakhmut, defendida en ese momento por la 10ª Brigada de Ucrania. Lograron llegar a las trincheras sin mayores problemas, donde vieron el daño causado por la artillería rusa. Tuvieron la tranquilidad de detener las motos y organizarse. Ahí comenzaron las explosiones, dejando a los primeros soldados heridos y las motos tiradas en la zona de combate. Los drones kamikazes descendieron sobre el grupo de asalto. La muerte buscó a quienes ya estaban dentro de la trinchera. Algunos de ellos intentaron refugiarse en los escondites de los ucranianos que habían caído con el ataque anterior de la artillería. Los drones estaban descendiendo por todas partes para calentar la sangre rusa con llamas. Ni siquiera aquellos que lograron correr hacia las casas más cercanas fueron culpables. Hubo muerte para todos ese día. Los ataques en moto eran comprensibles, aunque peligrosos. Los rusos tuvieron su éxito. Sin embargo, ciertas estrategias eran absurdas, como usar un auto Lada para un asalto directo. Los ucranianos dejaron que los osos se acercaran tranquilamente en el auto. El automóvil logró resistir bien el camino difícil, llevando a sus hombres incluso con los sacudones. Uno de ellos, en la parte trasera del vehículo, se sintió incómodo por estar expuesto.
Se detuvieron frente a la trinchera ucraniana. Apenas abrieron las puertas, las balas atravesaron la carrocería. Los rusos intentaron disparar de vuelta, llenando el interior de humo. Definitivamente, detenerse frente a los enemigos con un auto no fue una buena idea. Dieron la vuelta rápidamente, con las puertas aún abiertas, moviéndose con el vaivén del auto. El hecho es que las películas enseñan muy mal el soldado. Un disparo de un rifle atraviesa las puertas como cuchillo en mantequilla, buscando los cuerpos de los soldados. Se vieron obligados a detenerse cuando otro ucraniano demostró que una K-74 servía muy bien contra un vehículo no blindado. El conductor no sobrevivió. El ucraniano se escondió detrás de los árboles cuando los rusos heridos intentaron contraatacar. Salieron del vehículo dándose cuenta de que dentro estaban atrapados en una trampa. El ucraniano regresó en el momento justo, envenenando con plomo caliente los cuerpos de los osos. Cayeron al lado del automóvil. Irónicamente, solo uno de los hombres que estuvo menos protegido detrás del vehículo logró correr lejos de la masacre. Se refugió en uno de los cráteres de la artillería, un procedimiento básico en esa guerra. Ahí sería difícil que los disparos de los ucranianos lo alcanzaran. Era muy útil, a menos que apareciera un dron con una granada. En ese caso, la marca ennegrecida del bombardeo en el suelo servía casi como un blanco para el explosivo que descendió para arrebatarle la vida al ruso. Un día trágico para los soldados que no entendieron que tanto los ucranianos como sus propios soldados usaban autos y SUV en la guerra, pero no de esa manera. La guerra nunca se ha tratado solo de victorias o fracasos, de un lado o del otro. Solo los que están encantados por la propaganda, por las películas de Hollywood o que tienen un déficit cognitivo severo, imaginan que una victoria ocurre sin derrotas y muertes, o que una derrota sucede sin que los derrotados tengan sus propios éxitos. Pero muchas veces es ese tipo de persona la que termina aceptando entrar en la nada y avanzar en un campo minado usando un auto como protección. Cuando se está sirviendo en una de las fuerzas militares más grandes del mundo que está llena de blindados y equipos de última generación para ser usados en el frente. Pero claro que también pueden ser, lamentablemente, soldados obligados a cumplir órdenes de un comandante que no se preocupa por ellos. Los asaltos en moto, a diferencia de los asaltos en Lada, seguirían siendo un gran peligro para los ucranianos. Los rusos lograron conquistar posiciones usando esa estrategia, pero Kiev aprendería poco a poco cómo sobrevivir a eso y cómo evitarlos. Esta es otra historia de sangre que debe ser contada.